Algunas personas piensan que la religión es como una llanta de repuesto. Nunca la usan a menos que sea una emergencia. Esto es algo terrible porque Dios se niega a ser puesto en el maletero para sacarlo solo cuando tenemos algún problema o estamos en peligro. Durante una guerra hay un proverbio muy mencionado que dice: no hay ateos en las trincheras. Esto quiere decir que los soldados buscarían a Dios cuando estaban en las trincheras con las balas pasando sobre sus cabezas. Se podría decir que tan luego salían de las trincheras, se olvidaban de Dios. La naturaleza humana es así. Las vivencias de los israelitas fueron escritas en el Antiguo Testamento para nuestro aprendizaje. El apóstol Pablo nos señala lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Sus vivencias probaron la verdad sobre los dos proverbios, la llanta de repuesto y el de no hay ateos en las trincheras. Moisés les advirtió sobre no hacer las cosas que precisamente hicieron. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes, y edifiques buenas casas en que habites, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Dios no ha cambiado su posición. Él quiere que le adoremos y le brindemos nuestra atención todo el tiempo, no solo cuando nos encontramos en problemas. Examinando las acciones de los israelitas, revela que es justo lo que Moisés les advirtió no hacer. Cuando sus corazones se endurecieron, se olvidaron de Dios. Dios entonces los castigaba, y ellos en su agonía clamaban a su nombre, y Él, al escucharles, los rescataba de sus enemigos. Y así, cuando las cosas les favorecían nuevamente, empezaba el ciclo una vez más. ¿Qué tal nosotros? ¿Somos similar a ellos? ¿Buscamos a Dios solo cuando estamos en problemas, pero nos olvidamos de Él una vez hayan pasado los nubarrones y el sol brilla de nuevo en nuestras vidas? Esta actitud no será del agrado de nuestro Dios. Debemos de aprender que aunque Dios es nuestro refugio y fuente de vigor y ayuda en tiempos de apuro, es también nuestro Dios cada minuto del día en los buenos tiempos. Si no lo consideramos así, nos encontramos entonces en la misma posición a como lo veían los israelitas. Dios les dijo: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Dios desea bendecirnos, pero demanda nuestra adoración y devoción todo el tiempo, no solo en tiempos de apuro. El mensaje que Dios dio al rey Asa es el mismo que nos dirige a nosotros.